Iniciamos dándole las buenas tardes y agradecemos su participación nuevamente a la audiencia que hoy nos acompaña. En el marco de la 21ª semana de posgrado en Baja California Sur, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio titulado Factores sociales y factores ecológicos, cambios y reacciones. Me permito darle la bienvenida a nuestro panel. Contamos con la presencia del doctor Lorenzo Fidel Cota Verdugo, profesor investigador en la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de La Paz. Bienvenido, doctor. Gracias. Fidel Cota. Maestra en Ciencias, Raquel Valdés Guerrero, docente en el Tecnológico Nacional de México, Campus La Paz. Bienvenida, maestra Valdés. Maestra en Ciencias, Ivana María Real Miranda, maestra en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional y enfocada en el estudio de desarrollo sustentable. Maestra Real, bienvenida. Maestra en Ciencias, Aliet Saí Peña Castañón, es maestra en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional Sustentable, con orientación en desarrollo y estudiante de doctorado en el CINOR. Maestra Peña, bienvenida. Muchas gracias. Y contamos también como moderadora con la presencia de la maestra Raquel Valdés Guerrero, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Adelante, cedo la palabra, maestra. Sí, buenas tardes, bienvenidos todos a este conversatorio que hoy iniciamos. Está presidido en primer lugar con el doctor Fidel Cota Verdugo, a quien le cedo la palabra para que inicie precisamente con el tema. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a empezar o vamos a hablar sobre un tema relevante que finalmente en los últimos 40 años ha tomado una importancia sustantiva respecto al tratamiento de los recursos naturales. Hoy por hoy el uso de estos recursos se ha vuelto un problema que está relacionado con el número de personas que somos en este planeta y que finalmente la división y el uso de los recursos pues ahora es entre más población. El problema del desarrollo sustentable como un sistema natural, como más bien incluido en el sistema natural, la sustentabilidad en este sentido se considera un asunto global y finalmente los objetivos que persigue o los que están vinculados a esta nueva forma de concebir los recursos naturales pues están en tres partes específicas. Uno, los objetivos económicos, que son parte fundamental de la vida de las personas, los objetivos sociales como impacto al medio ambiente a través de las acciones de la población y finalmente el impacto cultural, político-cultural, que también tiene que ver y tiene incidencia en la forma en que se manifiesta el uso de los recursos naturales hasta el día de hoy. Una de las formas que la naturaleza nos provee es a través de la existencia de los ecosistemas, que finalmente son los semilleros que permiten producir la vida misma, tanto de flora como de fauna, y que finalmente las acciones antropogénicas están incidiendo en ellas de una manera con una presión muy fuerte. Hay ahora en los casos en el mundo en que casi el problema es con el mismo indicador, con el mismo termómetro, en cualquiera de las geografías que pudiéramos mencionar. Sin embargo, también se están llevando acciones para poder contrarrestar los efectos que los seres humanos estamos proporcionando y estamos imprimiendo a la naturaleza misma. Entonces, algunas de las cosas importantes que la economía como una variable totalmente apegada al uso de los recursos naturales o como insumos de la producción, es que finalmente en el contexto de la economía, hasta un cierto tiempo, probablemente hasta los años 70 del siglo pasado, hemos estado utilizando una economía lineal. Y la economía lineal en términos de la producción no es más que, digamos, ver el uso de los recursos naturales como insumos de la producción misma de los bienes.
será como a partir de los años 70 empezamos a utilizar. Muy bien, decían que una variable asociada en términos de la producción pues, es la parte económica, es decir, estamos utilizando una forma lineal de producción donde los bienes los insumos naturales se utilizan para la producción de bienes, seguidamente el consumo de ese bien y finalmente el desecho de los residuos de los bienes utilizados. Es decir, que aquí no hay una forma circular de producirlos, una forma circular de la producción, sino que es acumulación de desechos en los públicos o en algunas otras formas. Sin embargo, en la economía ambiental utilizamos una nueva forma prácticamente de producción que es la economía circular, en donde finalmente en una primera etapa la economía circular utiliza las tres primeras variables de la economía lineal, que es el uso de los recursos naturales, la producción y el consumo. Pero una vez que el consumo, los desechos de ese consumo derivan en una basura, podríamos decir, bueno, finalmente se utiliza el sistema de reciclaje para generar de la misma materia prima una nueva materia prima para producir un bien igual al que naturalmente se había producido, o bien producir un bien diferente. Sin embargo, al día de hoy, pues la economía circular ha progresado un poco, de tal manera que ahora, antes de utilizar o de llevar a la producción un bien, un recurso natural, se establece una planeación, es decir, desde el momento en que el insumo natural se utiliza para la producción, se planea cómo va a ser el fin o el final de ese bien después del uso del consumo de los habitantes, y finalmente podemos ver ahora una gama de productos que ahora dentro de sus paquetes o de sus empaquetados vienen una serie de instrucciones para qué o cuáles son las características de ese bien que fue planeado para su producción de una manera distinta a la que tradicionalmente habíamos venido manejando. De tal forma que ahora podemos encontrar que una gran cantidad, un gran porcentaje de los bienes que se producen ahora están diseñados para ser reciclados, y con ello eliminamos el impacto de la acumulación de desechos orgánicos y no orgánicos en vertederos públicos que finalmente se convierten en nuevas materias primas. De hecho, una de las fases de la variable se llama recogida, es decir, aquellas gentes que se dedican a acumular los desechos que parecen ser que ya no van a ser útiles. Podemos ver incluso en nuestro andar que vemos camiones llenos de pacas de cartón, o vemos camiones que llevan PET, o vemos cualquier otro tipo, aluminio, etcétera, etcétera, que finalmente se convierte en una nueva forma de trabajo para producir nuevos bienes. Bueno, en el marco de este conversatorio, pues hemos incluido en estas conversaciones dos casos prácticos que se los platicaremos en un momento más. Muchas gracias, doctor, por su participación. Enseguida vamos a continuar con el tema y vamos a incluir lo que es la justicia social en el aprovechamiento de los recursos naturales y su sustentabilidad, con la producción de los recursos disponibles. Y vamos a ver que entonces los recursos naturales, que son materiales que existen naturalmente dentro de nuestro universo, actualmente son muy escasos. Obviamente estos recursos se utilizan para el consumo de todo lo que ocupamos nosotros como ser humano. Este aprovechamiento con sustentabilidad implica el respeto a la integridad funcional en la utilización de esos recursos naturales que la naturaleza nos ha proporcionado y a la capacidad de carga de los ecosistemas que forman nuestro entorno, por lo que forman parte de esos recursos. Y la restauración de los mismos pues se deriva en la capacidad de restauración que tengan los mismos ecosistemas y de la capacidad de carga que en un momento dado pueden tener o estar aplicándose dentro de esos recursos para poder estar generando la producción que el hombre necesita. Dentro de cada ecosistema y por extensión la biosfera es un conjunto que funciona de manera sistémica. Quiere decir esto que todo dentro de un ecosistema funciona
como un sistema general en donde todo lo que le ocurra a cada uno de los elementos que está incluido dentro de ese ecosistema, pues perjudica o beneficia a los demás elementos de ese ecosistema. Por lo que dentro de ese proceso de mantenimiento se encuentra que pues los procesos de estabilidad y renovación continua de ese mismo ecosistema pues depende de la biomasa que se esté generando dentro de ese ecosistema. Ahorita relacionándolo con lo que estaba comentando el doctor Fidel, obviamente él nos estaba hablando de modelos de reciclaje que se pueden implementar precisamente para diseñar algunos modelos como el reciclaje que él estaba ahorita mencionando, lo que es la economía circular, que de alguna manera permite que todo lo que nosotros estamos produciendo dentro de nuestras sociedades pueda precisamente entrar a un sistema de reciclaje para poder conservar las cuestiones naturales o la naturaleza nos ha proporcionado. Y entonces una vez metiendo a ese reciclaje esos materiales que se van produciendo por efectos del consumo y de la producción de las mismas empresas, pues obviamente va a poder permitir que se logre la estabilidad de esos ecosistemas a los cuales nos estamos refiriendo. Esto va a permitir en un momento dado que dentro de ese reciclaje continuo de los nutrientes que se están generando dentro de los ecosistemas, podemos alargar la vida de esos ecosistemas y mantener de alguna manera controlados los gases que se están produciendo, el agua y los minerales que en un momento dado estamos requiriendo para hacer la producción de esos materiales y de todo lo que nosotros como seres humanos ocupamos, y que obviamente dentro de este contexto en donde estamos entrando en un modelo de producción y donde está avanzando la tecnología a pasos agigantados, busquemos algunos modelos dentro del diseño de todos aquellos productos que nosotros requerimos para mantener esa calidad de vida que en un momento dado nos interesa, pues poder trabajar sobre proyectos en diseños de tecnología que de alguna manera implique este tipo de procesos en donde se produzca más con tecnología más moderna, y que la producción dentro de las fábricas pues se lleve a cabo con menos recursos y con la optimización de los mismos. Por eso es muy importante la innovación dentro de los procesos productivos. Pasamos a ver que dentro de un proceso productivo, dentro de las organizaciones, de cualquiera que estemos hablando, pues se requieren esos productos que tienen que ingresar para poder producir, como podemos mencionar lo que es la materia prima, en donde se obtienen extracción de recursos naturales, muchas veces por encima del reemplazo de su reemplazo natural que está generando la misma naturaleza. Y obviamente, pues aparte de las materias primas, están ingresando una serie de recursos, desde los humanos, desde aquellos energéticos que se requieren para la producción, que obviamente permiten que se hagan los procesos productivos dentro de las fábricas. Entonces vamos a ver pues que los ecosistemas y sus recursos como un capital natural de la economía, pues obviamente se requiere que se conserven por más largo plazo y que se busquen aquellos esquemas en donde pues, se pueda lograr esto a través de un aprovechamiento sustentable. Siempre y cuando esto pues se respeten los límites ecológicos de los mismos ecosistemas, ¿sí? Y cosechando solamente aquellos excedentes o los intereses que se acumulan durante del procesamiento de los capitales, y deben de ser una prioridad para las futuras generaciones, para lograr un desarrollo verdaderamente pues que sea sostenible y pensando precisamente en la conservación de la vida en nuestro universo. Entonces, para esto pues es necesaria la participación de la sociedad en general. Obviamente, ¿esto cómo se va a lograr? Pues definitivamente la toma de conciencia aquí de las poblaciones, y que obviamente pues no se da por arte de magia, sino que es un proceso educativo que se tiene que afinar, y se tienen que desarrollar proyectos en las localidades que permitan precisamente que las personas de las poblaciones participen en este tipo de proyectos de una manera
consciente. ¿Y cómo tenemos que llegar a esto? Bueno, pues hay que hacer los diagnósticos necesarios dentro de los sistemas locales para poder lograr la participación de todos los pobladores y obviamente pues muy importante es no acoartar el desarrollo de las regiones, que es lo más importante, ¿no? Porque cada vez la participación y la búsqueda del desarrollo dentro de las localidades se da en función de lograr mejor calidad de vida para todos y para la mayoría de las personas, incluyendo todos aquellos que en un momento dado no han logrado tener las capacidades necesarias para poder acceder a todos los recursos que en un momento dado les pueden dar una mejor calidad de vida a las poblaciones. Bueno, entonces se hace necesario redefinir el camino sobre la construcción del desarrollo sustentable, en la que se hagan legítimos los derechos para la equidad social y económica, con la autonomía y la justicia que en un momento dado pues el Estado puede proporcionar, y esto obviamente asegurar la mejor calidad ambiental junto y considerando con el desarrollo del ser humano, que obviamente pues no se puede coartar, ¿no? Para esto pues sabemos que existen ordenamientos y leyes que se han diseñado por parte de los gobiernos y que obviamente sabemos que ahí está, pero ahora pues hace falta armonizarlas con el desarrollo de las poblaciones y hacerlos participativos de esos eventos. Ahorita estaba yo mencionando los aspectos fundamentales que se necesitan para que no solamente lo que son las organizaciones productivas sean las que participen en este tipo de proyectos, sino que también se pueda dar la oportunidad a que las poblaciones puedan incluir en el proceso productivo, ya sea a pequeña o a gran escala, en donde también se les dé la capacitación y las producciones que se lleven a cabo en las poblaciones sean las necesarias, en donde se aprovechen los recursos que tienen a los que tienen acceso a los pobladores, pero que también se hagan precisamente con la formación de un perfil y cultura de emprendimiento, pero cuidando pues lo que es los recursos ambientales que en ese momento se cuentan en las poblaciones. Ok, a continuación doy la palabra a la compañera Alde, que va a tratar su tema y que obviamente pues ahorita vamos a ir complementando más el tema general en el cual estaba circundando toda la conversación. Muchas gracias. Iniciando con el primer caso de estudio, que fue una valoración de los impactos ecológicos en Cabo Pulmo, que bueno, es una región considerada como un área natural protegida, designada Patrimonio Natural por la UNESCO, y que en sus aguas cuenta con el arrecife, con el único arrecife coralino de toda Norteamérica, y que bueno, debido a que es también un semillero para la reproducción de especies marinas, es considerado también un tesoro del Mar de Cortés. Por lo que uno de los fines de la investigación fue averiguar si los pobladores estarían dispuestos a permitir la construcción de infraestructura turística extensiva o conservar el parque en su estado actual. Para esto se desarrolló una valoración económica de los servicios ambientales a través de la aplicación de una encuesta de valoración contingente en la región, en Cabo Pulmo, así como también en las zonas aledañas como la Ribera, las Cuevas, los Frailes, así como Cabo San Lucas y San José, con la finalidad de averiguar si los pobladores estarían dispuestos a permitir estos desarrollos, así como también cuál es su postura acerca del uso y no uso de los servicios que ofrece el parque. Entre los hallazgos se encontró que los pobladores prefieren el valor de no uso, es decir, que permanezca el parque en su estado actual con la finalidad de protegerlo. Desde el lado de vista económico se encontró que estaban dispuestos a realizar donaciones por conservar y vigilar el parque, partiendo desde los 50 hasta los 500 pesos. Y del lado social, se encontró que es una región muy particular en donde voluntariamente los pobladores migraron su actividad inicial, que era
la pesca hacia el ofrecimiento de servicios ecoturísticos, como son kayak, buceo, snorkeling y senderismo, que bueno, han recibido a través de particulares y organizaciones no gubernamentales asesoramiento para poder medir estas actividades y que sean de bajo impacto en la región. Por lo que es una comunidad activista en pro de la conservación. Y en cuanto al valor de uso, pues se descubrió que solo se desarrollan actividades de bajo impacto. Al cumplir los objetivos de la investigación y pues haciendo referencia al título de este conversatorio, que es Cambios y Reacciones, se descubrió que los pobladores más longevos en Cabo Pulmo, que son aquellos que han vivido pues la experiencia del desarrollo turístico que ha tenido tanto Los Cabos como San José, me refiero al corredor turístico, pues han visto como una región hermana, por así decirlo, ha sufrido impactos negativos en el ambiente, en donde en sus inicios pues se les ofrecieron ofertas muy atractivas, como por ejemplo un salario fijo, servicios de salud, y que pues actualmente viven la otra cara de la moneda. Entonces, ¿por qué esta comunidad es tan activista? Pues es debido a esa experiencia, y son muy reacios pues a permitir que se desarrollen este tipo de infraestructuras que podrían impactar negativamente en la región. Ya han tenido 2 casos que a través de amparos han sido aprobados. Uno de ellos fue Cabo Cortés. Entonces, hasta el día de hoy mantienen pues esa actitud referente a conservar los servicios ambientales del parque. Otra preocupación que expresaron estas personas es la migración desde 2 puntos de vista. Uno es que las generaciones jóvenes en busca de la educación universitaria dejan la región y muchas veces ya no regresan. Uno de los puntos fuertes de este parque es la sociedad. Entonces, esto podría ser en el futuro tal vez un punto vulnerable si se repiten escenarios como el mencionado por Cabo Cortés. Otro es la migración, pero de personas que deciden integrarse a la comunidad, que demandan tierras y servicios y no precisamente traen esta visión conservacionista. Entonces, estos fueron los resultados encontrados en este caso de estudio, en donde pues se demostró que existe todavía la disposición a pagar por conservar los servicios ambientales y mantenerlos en el estado actual. Cedo la palabra al siguiente caso de estudio. Muy bien, damos la bienvenida a Ivana, por favor, para que nos comente su caso de estudio, producto de su investigación. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi caso de estudio se desarrolló en la zona sur del municipio de La Paz, en San Antonio y el Triunfo. Mi tema de tesis está titulado Plan de intervención para la aplicación de estrategias en la formación de red de productos turísticos sustentables en San Antonio y el Triunfo, Baja California Sur. San Antonio y el Triunfo se encuentran a 52 kilómetros de la ciudad capital, de la ciudad de La Paz. Tienen su auge en el siglo XIX por la actividad minera, llegando a contar con hasta 10,000 habitantes. Al terminar la actividad minera, pues empieza la migración de pobladores y pues obviamente la actividad económica empieza a decaer. Actualmente cuentan con 463 habitantes. San Antonio y el Triunfo cuentan con una gran riqueza cultural, histórica y natural, pero no han logrado desarrollarlo de manera óptima, por lo cual existe la necesidad de crear y mejorar las actividades productivas y turísticas que eleven el nivel de vida de la población, buscando siempre promoverlos en criterios de sustentabilidad con el fin de frenar el deterioro ambiental de la zona y articular políticas de conservación enfocadas a mejorar el nivel de vida de los pobladores. El objetivo principal de esta investigación era diseñar este plan de intervención para la red de servicios de turismo alternativo con criterios de sustentabilidad en las zonas antes mencionadas. Los resultados que se obtuvieron de esta investigación fue la creación como tal del plan de intervención, el cual es un conjunto de acciones planificadas y sistematizadas, orientados a metas, con el fin de satisfacer las necesidades que presentaba la zona, que era frenar el deterioro ambiental y aumentar la actividad económica para elevar el nivel
de vida, la calidad de vida de sus pobladores. Todo esto respaldado con la legislación ambiental vigente. Es importante señalar que en la zona sur del municipio de La Paz el sistema económico depende de los servicios ambientales de la zona y de la capacidad y el aporte de la renovación que tienen estos, la capacidad que tienen de absorber y de restaurarse. Por eso es de vital importancia eliminar progresivamente los impactos ambientales negativos que dejan las actividades turísticas en la zona. Evitando la generación de contaminación y de residuos, y en todo caso los residuos producidos deben ser asimilables por la zona, compatibles con el funcionamiento del ecosistema, de los habitantes y en general que contribuyan al equilibrio de la zona. En el plan de intervención realizamos varias matrices que fueron matrices de aspectos legales, las cuales nos ayudaron a identificar cuál era la legislación vigente con la cual nos teníamos que apegar para que las unidades de negocio supieran qué eran los requerimientos que tenían que cumplir en materia ambiental. Les dimos las bases y las herramientas para que ellos se puedan apegar a ello y poder seguir las buenas prácticas ambientales. Como mejora continua les dimos algunas recomendaciones que pueden ser que tienen que identificar qué o cuáles actividades son las que hacen sus unidades de negocio. Después identificar el impacto que tienen esta o estas en el medio ambiente, ver qué aspecto ambiental es el que están afectando y por último contemplar y gestionar adecuadamente cada uno de ellos. Fue una actividad muy fructífera porque pudimos tener contacto con cada uno de los locatarios de estas zonas. Se vio el interés de cada uno de ellos por participar. Contrario a lo que pensábamos en un principio, que muchas veces les hablamos de legislación, les hablamos de sistemas de gestión y se nos medio asustan, ¿no? Fue muy interesante ver cómo ellos se fueron involucrando, la disposición que tienen, y pues sería muy bueno que en un futuro tuviéramos la oportunidad de poder implementarlo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la participación. Como nos damos cuenta, pues los programas y proyectos que están desarrollando en la maestría que tenemos en el tecnológico, pues van directamente a realizar trabajos de campo, en donde se hagan propuestas de mejora que realmente pues vengan a llevar a tener productos sustentables, sobre todo hablando de esta maestría. Tenemos unas preguntas en la plataforma Zoom. Maestra Valdés, voy a dar lectura a una de ellas. La primera, Gracia Gómez, ¿cómo contribuyen las instituciones como el Instituto Tecnológico de La Paz en acciones que contribuyan a la economía circular? ¿Hay algún ejemplo en el que se participe por parte de profesores y o estudiantes en proyectos de economía circular? Las acciones más conocidas respecto a los objetivos que persigue la economía circular, de la economía circular, bueno, pues es los depósitos de reciclaje, que de alguna manera obedecen a la variable de recoger, digamos, aquellos insumos que fueron utilizados para un fin, como por ejemplo una lata de refresco que fue utilizada con el fin que conocemos, y finalmente el desecho se convierte en un subproducto, en una nueva materia prima, o para crear una nueva lata o para crear algún producto diferenciado de eso. Entonces, la idea en lo general, el uso del agua dentro del sistema, pues hay de alguna manera depósitos para recopilar las aguas de desecho y reusarlas. Aunque hoy por hoy la tecnología que se utilizan en las instituciones no es, digamos, muy avanzada, pues cuando menos el agua se reutiliza para el riego de jardines o para el uso de agua no consumible por humanos, que puede ser una actividad empresarial o puede ser alguna actividad
de algún otro tipo que sirva y que dé un nuevo uso a estos materiales. Generalmente, pues en el tecnológico pusieron algunos depósitos para poder recoger todos los materiales relacionados con PET o con el aluminio que mencionaba, y un convenio por ahí con algunas personas para poder que esas personas recogieran y de alguna manera se diera una actividad económica entre la escuela y estas personas que acumulaban y usaban y utilizaban estos desechos. Pero más para allá de otras tecnologías como las que se utilizan en algunos otros lugares, como por ejemplo las universidades europeas, que tienen sus propias plantas de reciclaje, que tienen sus propias metodologías y que generan subproductos del propio desecho que generan, aún nosotros no tenemos aplicaciones de ese tipo. Sin embargo, creo que la ola, el empuje que ahora se va dando ante tanto desecho y tanta acumulación, nos va obligando de una manera natural a implementar, a crear, incluso a generar nuevas formas de cómo utilizar estos desechos y hacer de esos desechos materias primas útiles para una segunda o para una tercera mano. Permite, creo yo que también aquí es muy importante resaltar que recientemente se han incluido dentro de las materias que se ofrecen a los estudiantes, es precisamente la materia de desarrollo sustentable, en donde lo principal que se está haciendo aquí es que conozcan la problemática y que de alguna manera vayan creando lo que es la concientización acerca precisamente del cuidado del medio ambiente y de buscar algunas estrategias precisamente para poder utilizar pues todos aquellos desechos que en un momento se están generando, tanto pues en la escuela, porque también pues ya se nota que la escuela también está así como más bonita, y obviamente pues sabemos que estamos en un estado que tenemos muy poca cantidad de agua, definitivamente pues eso sí, nuestro suelo pues es seco definitivamente y arenoso en donde está nuestra escuela, pero definitivamente dentro de esos proyectos se está concientizando a los muchachos y se les están dando algunos elementos para que ellos mismos puedan tener algunas herramientas y hagan los diagnósticos de tanto a nivel social o también a su nivel casa, también se les mencionan. Eso es muy importante también. Por parte de Rubén Andrade, ¿se pueden llevar botellas de PET al tecnológico? ¿Hay un lugar donde las estén coleccionando, resguardando? Si me permiten. No sé si quiera contestar. Bueno, fíjese que normalmente se piensa que las instituciones de este tipo educativo pudieran tener algunos contenedores para ese tipo, pero la esencia del tecnológico no es esa. Nuestra esencia como instituto es educativo. Entonces no hay ese espacio si no hay los materiales suficientes o las herramientas como para poder captar ese tipo de desechos, ¿no? Sin embargo, nosotros les comentamos a los estudiantes que hay algunas recicladoras que efectivamente yo conozco algunas personas que se dedican al reciclaje y tienen proyectos muy buenos, muy grandes, que ellos trabajan todo este tipo de recopilación de materiales, ¿no? No hay, o sea, a la pregunta de la persona que intervino, no hay un depósito por los objetivos que la maestra menciona. Hubo en alguna ocasión estos elementos de acumulación, pero era el consumo propio, era lo que los profesores, los alumnos, y lo que se producía propiamente en la cafetería, lo que se acumulaba en esos lugares. Sin embargo, pues no, de alguna manera desapareció esa metodología, no sabemos las razones, pero finalmente se estuvo haciendo este ejercicio de acumular y alguien recoger y llevarse estos materiales para un uso secundario. Sin embargo, sí tenemos contactos con algunas entidades, algunas empresas, que algunas son locales y otras son fuera de la ciudad, que sí, finalmente se pueden dirigir a ellos para entregar o que ellos puedan recoger si digamos el objetivo es
para ellos suficiente, ¿no? Le cedemos la palabra a Iván, por favor, para que ella también comente. Bueno, les comento también que como estudiante de licenciatura y ahora egresada también de maestría ahí, me tocó la oportunidad de que se realizara una semana de desarrollo sustentable, en el que estuvo muy interesante porque éramos varios estudiantes de diferentes carreras, lo que hacía que podíamos conocer los perfiles de las demás carreras, de nuestros compañeros. Por ejemplo, yo soy ingeniera en gestión empresarial, pero me tocó convivir con contadores, con electromecánicos, con arquitectos, y todos desde nuestra visión de carrera podíamos aportar un granito de arena, por decirlo así, para un proyecto para el cuidado del agua. A nosotros nos tocó el cuidado del agua, pero había proyectos como la contaminación del aire, cómo prevenir la contaminación del suelo. Fue algo muy interesante y creo que se tuvo resultados muy buenos. Fue una semana en el que, pues, como bien dice la maestra Raquel, se nos concientizó sobre la problemática que tenemos a nivel mundial y pues que como dice ella, a nivel estado es más palpable la falta de agua, de este vital líquido, y pues creo que fue muy significativo y muy educativo. Entonces creo que es una manera en la que se puede contribuir de forma educativa en cuanto a la pregunta que tiene el compañero. Para comentar un poquito y acrecentar un poquito la respuesta. Les puedo comentar que en el tecnológico básicamente lo que se pretende es que se desarrollen proyectos que sean integradores y que de alguna manera vayan incrementando lo que van adquiriendo los alumnos en cada una de las carreras para hacer un proyecto que integre todas las participaciones de cada una de los perfiles de los muchachos que van adquiriendo durante su carrera. Entonces, si se desarrolla un proyecto, por ejemplo, para el cuidado del medio ambiente o para el cuidado del agua, pues obviamente se invita a los alumnos de las diferentes especialidades y cada uno de ellos con su granito de arena o con su gran participación que pueden hacer, porque me ha tocado proyectos muy buenos de estudiantes, por ejemplo, de ingeniería civil, que ellos han desarrollado proyectos para controlar las temperaturas del interior de las viviendas. Y son proyectos muy buenos con innovaciones que se desarrolla todo el proyecto. Por ejemplo, los del área de contabilidad pues hacen los estudios socioeconómicos para ver cuáles son, por ejemplo, los requerimientos que necesitan las viviendas, cuál es la posibilidad de los habitantes de adquisición de esas viviendas. Entonces todo se conjunta y se hace un proyecto integrado más grande, ¿no? Adición al comentario de la maestra, aunque el Instituto Tecnológico de La Paz, como lo mencionaban, no recibe desechos, sí se han realizado proyectos en la Semana de la Ciencia, le llaman, en donde los estudiantes proponen nuevas formas para el aprovechamiento pues de materiales que en realidad se consideran basura, y uno de ellos que de hecho todavía se utiliza en el Instituto Tecnológico es la elaboración de muebles a través de neumáticos. Entonces ese es uno de los proyectos palpables y que han dado buenos resultados, en los que se está reutilizando un material que inicialmente iba a desecharse. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Natalie Salas. Mencionaban que gran porcentaje o bastantes productos ahora provienen de la economía circular. ¿Cuál es ese porcentaje para México frente a la economía tradicional? México también es incipiente. Debemos de considerar que los factores humanos tienen una intervención importante, es decir, la educación en términos éticos y en términos de la percepción sobre los elementos del medio ambiente no es igual en las personas. Entonces, algunas empresas han utilizado pues la ética en los negocios para poder alinearse a los requerimientos que las políticas públicas sobre el uso y el destino de los residuos orgánicos y no orgánicos en general tengan como fin. No tenemos
así a ciencia cierta un porcentaje estimado oficial para ver qué cantidad, pero en este momento a nivel nacional se maneja un 35 a 40% de los productos o de los insumos que se utilizan para la producción que puedan volver a un estado de uso alternativo, es decir, como nuevas materias primas. Hay muchos productos que hoy por hoy se siguen llevando a los vertederos y se quedan como materia muerta, generando una contaminación de varios tipos. Puede ser ambiental, puede ser química, puede ser de infiltración en suelos, puede ser de biológica, etcétera, etcétera. Y dependiendo también, más bien uno de los factores de los que depende, pues es el costo de la tecnología. Sin embargo, ha sido para las empresas una obligación prácticamente de normatividad que tengan que manejar o residuos, en el caso del agua, como los vertederos al mar o a los ríos, en el caso de materiales peligrosos o en el caso de materiales comunes como el cartón o como el vidrio, cualquiera de ellos, hay empresas pues que se les obliga de alguna manera a crear en sus etiquetas, me refiero a la obligación es por normatividad, a crear en sus etiquetas cuál es el uso alternativo que se le puede dar a ese reciclaje. Entonces, en términos generales, pues es poco, hasta cierto punto, el volumen de estos materiales que se utilizan en la economía circular o bajo los principios de la economía circular, y estamos en espera que en la medida que vaya mejorando la tecnología, vayan creándose programas en los que la accesibilidad a esta tecnología tenga un apoyo en términos de la dirección pública en este sentido, pues entonces poder acceder a través de programas a esas tecnologías y poder, digamos, filtrar un volumen más significativo de estos materiales. No todo el aluminio que se tira, no todo el cartón que se tira, no todo el PET que se tira, se reutiliza. Además, finalmente estos elementos generan un nuevo desecho que también tendría que buscarse la forma de cómo reciclarlos. Pero en resumen, es poco el porcentaje, relativamente 35% de los materiales que en general se utilizan, los que pueden llegar a reciclarse bajo los principios de la economía circular. Mar de Cortés no existe, he allí que los macroproyectos más conflictivos llevan la etiqueta de Cortés. Siempre los candidatos en turno prometen plantas de reciclado y nada hay de eso. A ver, ¿nos podría repetir la pregunta, por favor? Más que preguntas, comentarios. Comentario. Dice que Mar de Cortés no existe, allí que los macroproyectos más conflictivos llevan la etiqueta de Cortés. Y otro comentario, punto y aparte, siempre los candidatos en turno prometen plantas de reciclado y nada hay de eso. Bueno, respecto al nombre en este caso de Mar de Cortés, bueno, pues una disculpa, siempre lo hemos manejado así, a lo mejor y no estamos actualizados si hay otra forma de llamarlo, también lo llamamos Golfo de California, por un lado. Por el otro, tiene razón en el comentario acerca de que generalmente somos una población en la que prometemos mucho, pero a la hora de que ya tenemos la llave para abrir esa puerta o se nos ha entregado, nos olvidamos de la promesa y finalmente no cumplimos con el objetivo tal vez al que nos comprometimos para hacer un uso más eficiente de los recursos, aunque en la promesa lo hayamos hecho. Una vez que ya estamos dentro del horizonte del objetivo que perseguíamos, pues finalmente no hacemos lo que prometimos. No es solamente en el caso, por ejemplo, del Cabo San Lucas y toda la infraestructura hotelera al cual se le obliga a tener pues sistemas instalados para aprovechar los recursos de desecho que genera el propio turismo, pues finalmente algunos de ellos no están, se prometieron en un proyecto, se aceptaron en el proyecto, no se construyeron y formalmente los desechos se van a los lugares que no querríamos que se fueran prácticamente al mar o a alguna parte
del monte, en este caso, donde se vierten basuras que son solamente contaminantes. Sin embargo, pues eso obedece sin ser justificativo, sino más bien un acto de corrupción, que se acepten proyectos en los cuales no haya un sentido de verificación o no haya un sentido de supervisión, en los cuales pues la autoridad vea claramente que si los conceptos que fueron creados en el proyecto y fueron comprometidos se están llevando a cabo. Entonces, pues contra eso no se puede hacer mucho. Sin embargo, lo que se puede hacer es denunciar lo que está sucediendo y con las consecuencias buenas, malas, mediocres, suficientes o no, se tomen acciones en pos o en contra de lo que esté sucediendo, ¿no? Por el momento ya no hay comentarios ni preguntas. Aquí solamente pues para abonar un poquito al comentario que hizo el doctor Fidel ahorita al final. Obviamente yo ahorita por eso comentaba que es muy importante que se forme la conciencia tanto a nivel empresarial como a nivel social de los pobladores, para que precisamente pues seamos de alguna manera embajadores precisamente de formar la conciencia del cuidado del medio ambiente y de cuidar nuestro espacio. Creo que uno de los distintivos que tiene la población aquí de la ciudadanía de nuestra localidad es precisamente estar al pendiente de todos los proyectos que se lleven a cabo y la participación sobre todo, ¿no? Participar en aquellos proyectos que están dando resultados, pues que obviamente no son precisamente cuidadores del medio ambiente en el cual estamos, ¿no? Y obviamente nosotros lo vemos cada rato en las denuncias, en las noticias, en todas partes, la misma gente comenta sobre aquellos aspectos que están de alguna manera pues perjudicando y están impactando negativamente a nuestro ambiente, tanto a el agua como el suelo y el aire, ¿no? Que son los recursos naturales pues que tenemos y que, como decía ahorita, estamos en un lugar donde es desierto, donde no hay mucha vegetación, pues tenemos que cuidar lo que tenemos y ojalá lleguemos a ese momento en donde todos tenemos la conciencia, tanto hasta a nivel familiar, ¿no? En donde todo aquello que vayamos apreciando y que vayamos viendo en nuestras instituciones educativas, que ahorita les comentaba yo que ya afortunadamente pues están incursionando en proyectos dentro de la currícula estudiantil, proyectos que van en ese sentido, en hacer la formación de la cultura del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y en cuanto a los habitantes de las localidades que en un momento dado puedan hacer uso de esos recursos para poder pues tener con qué vivir, porque también cuando hemos platicado con ellos pues comentan que se llegan, por ejemplo, las temporadas donde hay mucha seca y pues tienen que emigrar a trabajar en otro lado porque no tienen recursos con qué vivir, ¿no? Muchas veces platicamos con los muchachos de las poblaciones y pues están nunca están pensando en irse a arraigar otra vez a su lugar de origen, están pensando en emigrar, irse a otro lado, ¿no? Nosotros tratamos de hacerles la conciencia y que sepan que cuando egresan de la escuela pues tienen los recursos y todas aquellas herramientas que en un momento dado pueden utilizar para hacer proyectos buenos en sus localidades, en donde ellos nacen, ¿no? Que se arraiguen a esas poblaciones y que no tengan que estar buscando en otros lados pues otras formas de vida, ¿no? A los que no están acostumbrados. Pues muchas gracias por la participación. Para nosotros ha sido pues un gran honor que nos hayan invitado y pues estamos aquí a la disposición. Tenemos otra pregunta de Natalie Salas. ¿Qué otras recomendaciones tienen para que los grupos de interés y las empresas alineen sus organizaciones con factores medioambientales y sociales? Y en el caso del mal uso de los recursos, además de denunciar, ¿qué otras recomendaciones tienen? Bueno, yo eso de alguna manera confirmo y sostengo que aquí es muy importante la formación de la cultura, tanto del cuidado del medio ambiente como la formación de emprendedores que vayan en pos precisamente del cuidado del medio ambiente.
creo yo que es uno de los factores principales sobre los cuales se tiene que trabajar, porque cuando una persona está convencida y sabe que su salud y la de su familia depende del contexto donde está ubicado, pues obviamente va a trabajar sobre ello, ¿no? Todos queremos y procuramos tener una buena calidad de vida, ¿no? A lo mejor las personas jóvenes que todavía están en todo su potencial y que todavía no llegan a esa fase en donde ya tienen una serie de declinación, le llaman los médicos, ¿no? Los médicos generalmente dicen que el ser humano se desarrolla hasta los 40 años, 30 años más o menos, y luego ya viene donde están las células, se están reproduciendo, todavía estás en toda tu oportunidad de poder desarrollarte, pero llega un momento que obviamente pues te estancas y luego ya viene un poquito de declive. Entonces todo esto está en función precisamente de que el ambiente donde nosotros estemos pues sea sano definitivamente, y si estamos convencidos de eso, pues lo vamos a hacer. Misma pregunta, el mismo comentario de la intervencionista. Menciona qué recomendaciones se le pueden hacer a las empresas para que no sea, digamos, lo que tradicionalmente se hace. La recomendación, en el caso de nosotros, ¿qué podemos recomendar? Bueno, nosotros somos de alguna manera teóricos porque pues estamos en el ambiente de la enseñanza, y dentro de la teoría, reglas y reglamentos hay suficientes, y se han creado modelos para poder atender todos estos asuntos del reciclaje, como lo marca la economía circular, cómo reaprovechar lo que una vez se utilizó. Pero dentro de las empresas tienen suficiente información o se ha desplegado suficiente normatividad para crear elementos que les permitan tener un proceso, un sistema, una estructura que genere menos impactos al medio ambiente y genere más posibilidades de reaprovechamiento de esos recursos. En términos de recomendación están dadas. El detalle es que dentro de la ética empresarial los actores de las empresas pues deberían de tener como un planteamiento más serio sobre las recomendaciones que la normatividad hace para crear sistemas que permitan poder reutilizar, poder ver, poder crear nuevas formas de mantener su entorno local y el medio ambiente en general de una forma más saludable. Tendría también que hacerse o crearse algún sistema que permita refrescar la conciencia de que realmente estamos en un problema con la naturaleza muy serio. En el mundo, hoy por hoy, el problema de los sistemas ambientales es un problema con tintes globales, es decir, a cualquier parte o cualquier geografía del mundo a la que se vaya, el problema es muy similar. Entonces, la conciencia humana es probablemente un factor importante para crear nuevas formas de percibir, nuevas formas de crear y nuevas formas de entender por qué es importante la conservación de los bienes. Entonces, en ese sentido, tanto los seres humanos individuales, en nuestra propia conciencia, debemos de tener un pensamiento similar, tanto en la producción de lo que ocupamos en lo personal para sobrevivir, como en la producción de lo que se necesita en la economía en términos de lo que marca la demanda de un bien o la demanda de un conjunto de bienes, pero detrás de ello, todo este formato de crear estos sistemas que permitan el menor impacto a la naturaleza se lleven a cabo. Eso es un asunto de ética personal y es un asunto de ética empresarial. Las leyes están dadas, las normas están puestas, los esquemas están dados, las normas oficiales mexicanas están hechas. Simple y llanamente quiero pensar que se distorsionan por alguna razón difícil de explicar. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias por su participación a nuestros panelistas. Gracias, doctor Cota, maestra Valdés, maestra Real y maestra Peña. Muchísimas gracias. Me permito solicitar la presencia de la doctora Gracia Gómez Anduro, directora de Estudios de Posgrado y Formación de Recursos Humanos del CIBNOR, para que entregue los respectivos reconocimientos.
Muchas gracias, Tony. Muchas gracias a todos por su participación en este panel. Muy interesante todo lo que se platicó. Yo creo que es una inquietud de muchos, pues no solo paseños, ¿verdad? O sea, de muchas personas en el planeta. Entonces, pues ojalá que le demos un paso más adelante a todos estos proyectos. El comité organizador de la 21 semana de posgrado en Baja California Sur otorga el presente reconocimiento a la maestra en ciencias Raquel Valdés Guerrero por su participación como moderadora en el conversatorio Factores sociales y factores ecológicos, cambios y reacciones. Muchas gracias. También tenemos el reconocimiento para la doctora Ivana María Real Miranda por su participación en el conversatorio Factores sociales y factores ecológicos, cambios y reacciones. Reconocemos también, por supuesto, la participación de la maestra en ciencias Ailet Said Peña Castañón por su participación como panelista en este importante conversatorio. Por último, y cerrando con broche de oro, el doctor Lorenzo Fidel Cota Verdugo, egresado del CIBNOR, a quien agradecemos también su participación en este conversatorio como panelista. Muchas gracias, doctora Gracia Gómez Anduro, directora de Estudios de Posgrado y Formación de Recursos Humanos del CIBNOR. Muchísimas gracias a nuestros panelistas nuevamente.